Elias Thorne llegó. Era un escritor. Buscaba silencio. Buscaba el canto salvaje del mar. Punta Susurro le ofrecía esto. Un faro antiguo. Se alzaba solitario sobre una garra de roca negra, lejos del mundo de los hombres. Pensó que era perfecto para su libro. Lo acompañaba su vieja máquina de escribir, y una esperanza frágil, parpadeante. La travesía había sido dura. Un bote pequeño, con el motor tosiendo. Olas grises golpeaban su casco. La tierra firme desapareció. Solo quedaba el océano. Inmenso. Indiferente. El viejo Silas, el barquero, guardaba silencio. Sus ojos, esquirlas de pedernal curtido, contenían advertencias que Elías ignoró. Él solo veía un santuario, un refugio, un lugar para por fin escribir. Silas le ofreció una pesada llave de hierro. Ahora es suya, graznó él. Este lugar tiene sus mañas. Cayó el silencio, absoluto, aplastante. Los días se fundían uno con otro. Las noches eran indistinguibles. El tiempo se medía por el lento viaje del sol y el paso fantasmal de la luna. Elías exploró su nuevo reino. Habitaciones circulares, piedra fría y húmeda. Las paredes parecían respirar, débilmente. Un sonido rítmico, como un suspiro. Instaló su máquina de escribir. En el cuarto de la linterna, en lo más alto. La vista desde allí era inmensa y profundamente aterradora. Un cielo infinito se unía a un agua infinita. Un vasto lienzo de azules y grises cambiantes. Él era una mota diminuta en esa inmensidad. Insignificante, totalmente solo. La soledad se convirtió en una presencia, a veces un consuelo. Una manta suave, a veces un peso aplastante, invisible. Intentó escribir. Las palabras eran piedras. Las noches eran lo más difícil. El viento aullaba como una bestia hambrienta. Arañaba las piedras antiguas de la torre. El mar rugía su furia interminable abajo. El sueño era un velo delgado, fácil de rasgar. Oía ruidos. O los imaginaba. Una semana se arrastró. O fueron 2. El tiempo no tenía sentido en Punta Susurro. Su novela yacía intacta, acusadora. El silencio que había buscado ahora se sentía vacío. Le exigía algo que él no podía dar, ni nombrar. Empezó a hablar en voz alta, consigo mismo. Frases cortas, entre dientes al principio. Luego, diálogos más largos, divagantes. El faro no ofrecía respuesta. No con palabras. Una mañana gris lo encontró. Un pajarito, tallado en madera oscura. Yacía en el escalón de piedra afuera de la puerta. No lo había visto allí antes. La madera era vieja, empapada, como si hubiera nacido del mismísimo mar profundo. Sus ojos pintados miraban fijamente, sin parpadear. Lo recogió. Estaba frío, una frialdad profunda, antinatural. Sintió una extraña renuencia a tocarlo. Registró el islote diminuto y rocoso. Nadie. Nada. Solo las gaviotas chillonas, las rocas afiladas. El sueño se volvió un tormento. Un campo de batalla. Soñaba con el mar infinito y hambriento, con rostros en las olas, susurrando su nombre. Se despertaba con un grito ahogado. Su corazón, un tambor frenético contra sus costillas. Empezó a desconfiar de sus propios sentidos. O era el torrente de sangre en sus oídos, o el eco de su propio caminar incesante. Se desdibujaba, se adelgazaba, siempre al borde de su visión. Sombras fugaces, pero su frío persistía en el aire. Sección 5. El diario del guardián. Desentrañando historias. Regresó a los viejos diarios de bitácora, atraído por una fuerza invisible. Las primeras anotaciones eran sencillas, simples, pero a medida que profundizaba, la tinta cambiaba. Un guardián, Thomas Ashton, de hacía un siglo. Sus anotaciones se volvieron frenéticas, desesperadas.
Escribió sobre los susurros, sobre la voz de ella. Hablaba de una presencia en la torre, un vigilante dentro de la propia luz. Ashton describió rituales extraños y olvidados, ofrendas hechas al mar inquieto. Algo que el faro protegía, o quizás aprisionaba. Su caligrafía se deterioraba en la página, se convertía en un garabato frenético. Escribió sobre ojos en el corazón de la tormenta, sobre una canción que exigía oyentes. Elías sintió una escalofriante afinidad con Ashton, una comprensión aterradora. Había lagunas en los viejos diarios, páginas arrancadas brutalmente. ¿Qué horrores se habían registrado allí? ¿Qué verdades consideradas demasiado terribles para permanecer? Una última anotación de Ashton, apenas legible. Ella me llama por mi nombre. La luz está hambrienta. Debo alimentar la luz. Debe ser alimentada. Gap 2S. Luego solo el vacío. El siguiente guardián anotó que Ashton había desaparecido tragado por el mar. Sección 6. Sombras en el haz. El deterioro de la percepción. Las sombras en la torre se volvieron más audaces. Danzaban justo al límite de su visión. Ya no eran fugaces. Ahora persistían, tomando formas vagas, inquietantes, altas, delgadas, siempre observándolo. Él giraba la cabeza. Se desvanecían, pero su presencia permanecía, un punto frío. El leve y empalagoso olor a salmuera y vieja podredumbre. Dejó de cuestionar su realidad. Eran lo suficientemente reales para él. Para este lugar, el pajarito de madera. Parecía moverse, por sí solo. Estaba seguro de ello. Lo dejaba en el escritorio, y luego lo encontraba en el estrecho alféizar de la ventana, con la cabeza inclinada, como si escuchara atentamente. Intentó ignorar su vigilia silenciosa, pero su quietud gritaba más fuerte que cualquier tormenta. Empezó a oír los susurros claramente, débiles al principio, llevados por el aliento del viento, luego más claros. Dentro de la torre, dentro de su propia mente, los susurros acariciaban su nombre. Sección 7. La tormenta interior. El velo se adelgaza. Una tormenta se formó, luego golpeó. No una tormenta cualquiera. Esta era un monstruo. El cielo se tornó de un negro amoratado, malévolo. El mar se alzó con furia de blancos colmillos. Olas como montañas líquidas golpeaban la roca. El faro gemía bajo el asalto. Se estremecía, como si estuviera en agonía, o en sombría expectación. Elías sintió una extraña y salvaje euforia. El mundo exterior finalmente reflejaba la tempestad, aquella que rugía dentro de su propia alma. Él era parte de ella. La energía parpadeó, luego se apagó. La gran lámpara chisporroteó. Se apagó. Oscuridad. Absoluta, sofocante, aterradora. Solo quedaba el rugido ensordecedor de la tormenta. Y los susurros, más fuertes ahora, mucho más fuertes, insistentes, exigentes. Whispering. La luz, Elías, la luz debe brillar. Ella lo exige. Él sabía lo que tenía que hacer. Sección 8. Corazón de la tempestad. El faro despierta. Puso sus manos temblorosas en la manivela. El hierro frío mordió su carne. Se resistió a su tirón. Terca, inmóvil. Empujó. Hizo fuerza. Cada músculo gritaba en protesta. Los susurros se arremolinaban a su alrededor. Un vórtice. Un coro de los condenados. O de los elegidos. Vio sus rostros claramente en la oscuridad opresiva. Ashton y los otros. Aquellos que vinieron antes. Sus ojos eran cuencas vacías. Sin embargo, brillaban, ansiosos, esperando a que se uniera a su vigilia. El mecanismo gimió. Un sonido de profundo dolor. Resistió sus esfuerzos desesperados. Entonces, con un chillido penetrante de metal torturado, se movió. Comenzó a girar, lentamente, tan lentamente, dolorosamente. El gran ensamblaje de la lente inició su pesada rotación.
sintió una oleada de poder puro, no suyo, fluyendo hacia él. Sección 9. Una nueva luz. Una antigua oscuridad. La vigilia interminable. La tormenta continuaba su salvaje desenfreno, pero dentro del cuarto de la linterna, una nueva calma se asentó. Elías no sentía miedo, solo un profundo sentido de pertenencia. Él era el guardián ahora, verdaderamente el guardián. La luz era su encargo sagrado, su destino. Sabía lo que el faro exigía, lo que ella siempre había exigido de sus elegidos. Un alma, una historia, una vida, una vigilia constante, interminable en la oscuridad. No para escribir sus palabras, sino para ofrecerlas, casi translúcida bajo la luz tenue y tormentosa. La transformación estaba casi completa. Se estaba convirtiendo en parte del faro, parte de su leyenda perdurable. Su historia quedaría grabada en su misma esencia. Su voz se uniría a los susurros en el viento. Sus ojos observarían desde dentro de la tormenta. Los primeros y débiles rayos del amanecer pintaron el mar turbulento con vetas de gris y sangre. La tormenta comenzó a aflojar su agarre,